¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de los lugares geométricos, pero ahora centrándonos en cómo trazar la gráfica de una ecuación. Vamos a empezar con el ejemplo número 1. El primero de los ejemplos nos dice que vamos a utilizar la ecuación y igual a 2x más 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener esa gráfica de ese lugar geométrico? Pues vamos a auxiliarnos de una tabla de valores de 3 columnas. Las filas pueden variar, pueden ser 2, 3, 4, 5, según lo que tú decidas, según lo que consideres que vas a necesitar de puntos para tener información más que suficiente para trazar su gráfica. En este caso, pues yo les puse 5, tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, para pues practicar 10 operaciones aritméticas básicas, porque vamos a tener que realizar algunos cálculos en la columna que va aquí en el medio. Entonces por eso decidí ponerle 5. Bien, ¿qué vamos a hacer con la primera columna? Bueno, en la primera columna tú puedes otorgar los valores de x que tú quieras. Sin embargo, se recomienda que utilicemos valores pequeños. ¿Por qué valores pequeños? Porque si tú utilizas valores pequeños van a ser más fáciles las operaciones aritméticas que vas a hacer en la columna del medio. Además, si utilizas valores pequeños, tu plano cartesiano no te va a quedar tan grande al momento de que lo tengas que trazar en el cuaderno. Así que, si partimos del origen para utilizar valores pequeños, podríamos usar menos 2 menos 1 por el lado de la izquierda. También el propio valor del origen se puede utilizar, no hay ningún problema. Y por la derecha podemos usar el 1 y el 2. Si fijan, estos son los valores más pequeños que podríamos utilizar si nos centramos solamente en números enteros. Entonces, una vez que ya decidimos qué números utilizar, vamos a proceder con las operaciones en la columna del medio. Lo que se va a ir haciendo es el valor que tienes en la X, sustituirlo, haces la operación y el resultado que se obtenga de toda esta operación va a ser lo que equivale al valor de la Y. El valor de la X de los puntos ya se tiene porque son estos que nosotros acabamos de decidir, por lo cual solamente nos falta la mitad. Esa mitad pues es lo que equivale a la Y una vez que se realicen las operaciones que correspondan. Entonces, una vez ya explicado esa dinámica de cómo se van a ir obteniendo los puntos, ahora sí nos centramos puramente en los cálculos. 2 multiplicado con menos 2 es menos 4. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y ahí tenemos el menos 5. Siguiente. Para el punto B vamos a tener que hacer esta operación. 2 multiplicado con menos 1, eso es menos 2. Y si a menos 2 le restas 1, esto es igual a menos 3. Y así tenemos el punto B. Lo que sigue es hacer uso del 0. 2 por 0 es 0. Y si a 0 le restas 1, esto sería igual a menos 1. Listo, el punto C. Ahora viene utilizar el 1. 2 por 1 es 2. Y luego de que le restes 1, te va a dar igual a 1. Ya por último, hay que proceder con la operación. 2 por 2 igual a 4. Y 4 menos 1, 3. Entonces, ahí ya hicimos las 5 operaciones para este primer ejemplo. Si fijan, eran operaciones sencillas. Era una multiplicación y después una resta. Y ya tenemos la otra mitad que nos faltaba en cada una de las coordenadas, que fueron los resultados que se fueron obteniendo aquí en las operaciones de la columna del medio. Entonces, esto pues ya se sabe cómo localizarlo en un plano cartesiano. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Tenemos la gráfica y luego eje X, eje Y en el plano cartesiano. Y los puntos que se obtuvieron en la anterior tabla, pues los vamos a ubicar. Entonces, aquí debería estar el punto A. Y luego acá tiene que estar el punto B.
después el punto C encima del eje de las Y. Continuaríamos con el punto D, 1,1. Y finalmente el punto E, 2,3, termina acá, en esta posición. A diferencia de la anterior actividad, una vez que ya posicionas todos los puntos, esta vez los tienes que unir. Y lo que se obtiene es lo que corresponde a la gráfica de ese lugar geométrico. Que en este caso, pues al unirlos mediante una regla, una escuadra, o si tienes buen pulso a mano, pues se obtiene una línea recta. Que como ya habíamos visto en la ecuación de primer grado, pues eso era lo que se tenía que obtener. Ahora, ejemplo 2. El ejemplo 2 ya cambió la ecuación. Ya no es de primer grado, ahora es de segundo grado. Así que ya con esto nosotros nos damos cuenta de que no vamos a obtener una línea recta. Tenemos que obtener una gráfica que involucre a una curva. Entonces haríamos otra vez lo mismo, que es una tabla de valores, las mismas tres columnas, nada más que lo que cambió fue nuestra ecuación. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues se recomienda otra vez los mismos números. No se queden con la idea de que siempre vas a utilizar estos números. De hecho, dependiendo de las circunstancias o de cómo esté compuesta la ecuación, quizás a lo mejor te conviene solamente usar números negativos o solamente números positivos. Eso ya va a depender específicamente de la situación en concreto. Entonces, vamos a empezar con las operaciones. Hay que tener cuidado con la jerarquía porque no podemos hacer primero la resta. Debemos hacer primero la potencia, ya que tiene mayor jerarquía, por lo cual vamos a estar haciendo primero la operación de la derecha, y lo que obtengamos, pues ahora sí hacemos 2 menos lo que se obtiene en la potencia. Entonces, menos 2 al cuadrado es igual a 4. Vamos a explicar nada más para ya no explicarlo con nosotros. Cuando tú tienes una potencia al cuadrado, esto significa o esto implica que el número que tienes dentro del paréntesis, tú lo vas a multiplicar por sí mismo. Entonces, aquí nos está dando a entender que el menos 2, tú lo tienes que multiplicar con el menos 2. Eso sería equivalente a negativo por negativo, positivo, 2 por 2, 4. Y una vez que ya sabes que todo esto que estoy señalando con el láser es un 4, pues la resta es muy sencilla. 2 menos 4 sería menos 2. Que aquí pues coincidieron, de hecho los valores en X y en Y pues son los mismos. Luego, el valor menos 1. Ya no vamos a explicar el porqué de cada una de las potencias, simplemente nos vamos a centrar en los resultados. 2 menos 1 sería 1. El 0 pues no debería de haber ningún problema. 0 al cuadrado es 0. 2 menos 0, 2. ¿Qué sigue? El número 1. Número 1 al cuadrado es 1. Y 2 menos 1 es igual a 1. Finalmente, usando el número 2, 2 al cuadrado es 4. Y si a 2 le restamos 4, nos daría una respuesta de menos 2. ¿Y qué vamos a hacer con estos puntos que obtuvimos en la tabla de valores? Pues vamos a ubicarlos en un plano cartesiano para posteriormente unirlos y así obtener la gráfica del lugar geométrico de esta ecuación. Entonces, gráfica, vamos a poner los puntos aquí que obtuvimos. Y para optimizar tiempo, pues aquí ya se los coloqué todos de una. Como quiera, si gustan, pueden verificar si cada uno de los puntos está en la posición que corresponde, pero pues ya les digo que sí están ubicados como debe ser. Entonces, una vez que ya tienes esto ubicado en el plano cartesiano, muy probablemente tú pienses que la forma de unirlos debería ser así. Es decir, los unes con líneas y pues ya terminaste, ¿verdad? Tu gráfica del ejemplo 2.
Pero esto sería un error. De hecho, es algo muy típico que se presenta o que sucede cuando se ponen problemas de este estilo. No hay que olvidar la naturaleza de la ecuación. De hecho, ahí se las puse abajo. Y igual a 2 menos x cuadrado. Todo se originó a partir de aquí. Como es una ecuación de segundo grado o cuadrática, por ningún motivo se puede manifestar como una línea recta o una serie de líneas. Esto se debe de comportar de forma curveada. Por lo tanto, en lugar de expresar la gráfica de esta forma, que sería la incorrecta, se debería de trazar de esta otra. Fíjense la gran diferencia que hay entre trazarlo así a tenerlo así de forma errónea. Y esto sucedería con cualquier ecuación de segundo grado. Siempre deberíamos de obtener una parábola. Dependiendo de cómo esté estructurada, pues puede ser que la parábola abra hacia abajo como esta, o que tengamos una parábola hacia arriba, o hacia la izquierda o hacia la derecha. El chiste es que se debe de obtener una parábola. Si es una ecuación de segundo grado de otro tipo, pues conforme vayamos avanzando ya les iré explicando qué lugar geométrico se obtiene. Ahorita por el momento con que tengan el conocimiento de la recta y la parábola es más que suficiente. ¿En qué consiste la actividad número 3? Pues va de este mismo tema, lugares geométricos. Hay que elaborar tabla de valores y también graficar el lugar geométrico de cada una de las ecuaciones dadas. La ecuación 1 es una ecuación lineal o de primer grado, así que aquí deberían de obtener una línea recta. La ecuación 2 es una ecuación de segundo grado, por lo tanto deben de obtener una parábola, así como la de ahorita. Y la última de las ecuaciones, hay que considerar esas barras. Esas barras significan valor absoluto y al momento de que tú estés en las operaciones, debes de considerar que el número que tú sustituyas para la X va a dar igual si es positivo o negativo. Las barras de valor absoluto lo convierten en positivo. Por ejemplo, si nosotros sustituyéramos el menos 5, no lo manejaríamos la operación con menos 5, sino que automáticamente se convertiría en un 5 positivo. De una vez les adelanto este símbolo y se lo estoy presentando porque en el otro tema se va a utilizar, que es el de distancia entre dos puntos para segmentos horizontales, verticales. Pero bueno, esto es lo que tendrían que hacer para la actividad número 3, además de anexar los apuntes respectivos que se explicaron aquí en el video. Y ya con eso tendrían completo el trabajo. Entonces, eso sería todo. Cuídense mucho y hasta la siguiente.